Vamos a grabar. Muy bien, para terminar de manera didáctica, ya les vuelvo a reiterar, la última porción del tubo digestivo, no se olviden, es una sola, ¿no? Pero para fines de agrupar los diferentes síntomas y no estar mezclando, pues vamos a hablar de los síntomas del segmento enteropólico rectal, es decir, intestino delgado, intestino grueso, asa sigma y región rectoanal inclusive. Dentro de esto también los más conocidos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visitado al médico o con seguridad que a ustedes les van a visitar en su debido momento también con este término? Doctor, ¿sabe que estoy con estreñimiento? Doctor, no puedo evacuar. Doctor, tengo problemas con ir al baño. Doctor, ¿sabe qué? Se me hincha la barriga. Doctor, estoy con diarrea. Bueno, esos términos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de enterorragia, que es otro gran síntoma. Ya saben ustedes qué significa gran síntoma o cuándo considerarlo gran síntoma o cuándo no. Entonces, la enterorragia es la eliminación de sangre o la expulsión de sangre roja, rutilante, procedente de tubo digestivo bajo. ¿Sí? Tubo digestivo bajo. Y esto generalmente puede estar o puede presentarse igual en procesos neoplásicos, desde, por ejemplo, hemorroides, estamos hablando desde abajo, ¿no? Hemorroides, fisuras, grietas anales, estamos hablando de adenomas vellosos de tubo digestivo bajo, de intestino grueso, perdón, también hablamos de casos de tumores o cáncer de colon, es decir, cualquier cosa que pudiese provocar un sangrado. Ahí también inclusive están muchos procesos inflamatorios, como cuando hablamos de la gastritis aguda erosiva, en este caso hablamos, por ejemplo, de una colitis ulcerosa, puede ser inclusive parasitaria o bacteriana también, por si acaso, porque hay que se acompañan obviamente con diarrea. Entonces, hay muchas causas, al igual que hemos hablado de la hematemesis, muchas causas de hematemesis, lo mismo hay muchísimas causas de enterorragia. Pero hay algo que hay que tomar mucho en cuenta, chicos, en esto. La hematemesis, ¿no? Es sangre procedente del tubo digestivo alto y la enterorragia del tubo digestivo bajo. Y esta sangre se expulsa por la boca, obviamente la hematemesis, en cambio la enterorragia por el tubo digestivo, la región rectoanal. Pero hay una situación y un término que quizás alguno de ustedes ha leído en semiología que se denomina melena, que ya me han dicho que es la melena, que es la eliminación de sangre por vía rectal negra, digerida, alquitranada, fétida, que penetra el ambiente o la sala o el cuarto o el baño, etc. Es secundario a hemorragia digestiva alta. Pero también se puede presentar en alguna ocasión sangrado de tubo digestivo alto y que no se elimina como sangre negra digerida como la melena, por ejemplo, ¿no? Es sangre roja, rutilante, que se denomina hematoquesia, es decir, una sola palabra, chicos, hematoquesia, con Z al final, ¿ya? Quesia, hematoquesia. ¿Eso qué significa? Hemorragia o sangrado de tubo digestivo alto, pero que debería de haber pasado como melena, pero no lo ha hecho en dos circunstancias se puede presentar eso. No se olviden, el tubo digestivo es largo, más los jugos pancreáticos, los jugos biliares, el ácido clorhídrico, debería transformar esa sangre para que se elimine en forma de melena, pero no lo hace, sino se elimina en forma de sangre roja rutilante y no es enterorragia, por si acaso, chicos, no es enterorragia. O sea que estaríamos hablando de otro término que se conoce como hematoquesia. Y esa hematoquesia se presenta en dos circunstancias fundamentalmente. Uno, cuando el sangrado del tubo digestivo alto, ya sea una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, es abundante, muy abundante. Que si 1500 hasta 2000 centímetros cúbicos de sangrado, imagínense qué cantidad de sangrado. Otros libros dicen por encima de 1000 centímetros cúbicos en una sola ocasión, es decir, en una sola vez. Y tanta cantidad de sangre que los alimentos o jugos digestivos, perdón, no abastecen para poder transformar esa cantidad de sangre y volverlo en melena para que sea sangre oscura negra digerida que se elimine por vía rectal.
Entonces, en ese caso, cierta cantidad de sangre todavía sigue pasando y se elimina por vía rectal con las características normales, que es la sangre roja. Fresca. Y la otra es que el tránsito intestinal esté muy acelerado. Es decir, como en este caso hablamos de diarrea, por ejemplo, ¿no? Cuando el intestino superistaltismo está tan acelerado que no le da tiempo a que los jugos gástricos actúen sobre los digestivos. Cuando hablamos de digestivos estamos hablando de todo, bilis, páncreas, etc. Entonces no dan tiempo a que se degrade la sangre y se vuelva digerida o parcialmente digerida. Entonces, si hablamos de hiperperistaltismo intestinal como en los procesos de diarrea, por ejemplo, no va a dar tiempo a que los jugos digestivos actúen sobre la sangre, por lo tanto se puede eliminar como sangre fresca roja. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando del término de hematoquesia, chicos. Hematoquesia, sangre roja, rutilante, que procede de sangrado de tubo digestivo alto. Cuando es de tubo digestivo bajo se denomina enterorragia y ustedes ya verán la altura, por ejemplo, de dónde esté sangrando, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, proctorragia, rectorragia, etcétera, dependiendo a qué nivel se está provocando o se está produciendo ese sangrado. Cuando decimos entero, estamos hablando ya de intestino más, ¿no? No se olviden. Muy bien, entonces hay muchas causas de sangrado como grandes síntomas considerados del segmento enteropólico rectal, pero lo que más quizás mucha gente viene frecuentemente es por el estreñimiento. A ver, ¿quién de ustedes me puede dar el concepto de estreñimiento, chicos? ¿Qué significa para ustedes estreñimiento? Adelante. Es cuando una persona defeca menos de lo normal, de lo habitual. ¿Ya en frecuencia me estás hablando o en volumen o en cantidad? En ambos. Ya, está bien, está bien. Pero más o menos cuánto, porque generalmente los conceptos 3 veces por semana. ya, está bien, algunos dicen cada 24, 48 horas hasta 72. Pero si tomamos en cuenta estos dos conceptos de estreñimiento o constipación y diarrea, según la OMS, la diarrea, según la OMS, ¿no es cierto? Dice 3 o más deposiciones en 24 horas de características líquidas se considera diarrea. Pero ¿y qué tal si solo tengo 1 o 2 veces en 24 horas y también son líquidas? No es diarrea, o sea, hay que ver y hay que abarcar un poquito más, chicos. No me quiero ir contra los conceptos de la OMS, ni mucho menos, pero yo creo que hay que tener un concepto un poquito más amplio. Lo mismo en la constipación o en el estreñimiento. Cuando se dice que cuando el paciente o la persona no puede mover el intestino, bueno, con ese término, ¿no? En vez de utilizar otro término, dicen en el lapso de 48 horas, o posteriores a 48 horas se considera como estreñimiento. Pero acá hay dos cositas que tienen que tomar en cuenta, chicos, ¿no? Hay mucha gente que dice que no puede hacer baño o que va al baño cada 2 o 3 días. Hay otras personas que dicen, yo voy todos los días, doctor, pero hago duro y con mucho esfuerzo y con mucho dolor, pero hacen todos los días. Entonces, para mí eso sigue siendo estreñimiento, porque no solamente se refiere al tiempo, ¿no? Porque el hábito intestinal que uno pueda tener es variable. Muchos hacen 1 o 2 veces al día normal, otros hacen 1 sola vez al día, otros hacen 1 sola vez cada 2 o 3 días, pero sigue siendo normal y no es estreñimiento, porque para que sea considerado como estreñimiento hay que ver que haya cambiado las características de su hábito intestinal normal. Por ejemplo, si yo hacía todos los días 1 vez y resulta que ahora cada 4 días estoy cambiando ese lapso de tiempo y cambia las características de la materia fecal, es decir, es más seca, más dura, más compacta. Y si antes estaba 10 minutos en el baño y ahora para hacer lo mismo tengo que estar media hora o haciendo mucho esfuerzo, entonces es estreñimiento. No solamente hay que ver el tiempo, porque como les he dicho, es variable, ¿no? Algunos hacen 2 o 3 veces al día y es normal, otros hacen cada 2 o 3 días y es normal, y no puede ser estreñimiento el que ha hecho 2 o 3 días. Hay que tomar mucho en cuenta las características físicas de la materia fecal. ¿Cómo viene la gente? ¿Sabe que, doctor, estoy haciendo como ovejita, caquita? Sí, redondito, estoy haciendo como bolitas, como pepitas. Y tengo que hacer mucho esfuerzo. A veces me duele y a veces hasta, bueno, cuando me estoy haciendo la limpieza tiene sangre.
Bueno, perfecto. Entonces, ¿eso qué es? A eso se denomina estreñimiento. Por más que hagan cada día, chicos. Si al día hacen una vez y la materia fecal es seca, dura, compacta o en esíbalos, que quiere decir bolitas, bolitas de caca, perdón la expresión para que me entiendan, y están con mucho esfuerzo o hacen mucha fuerza o con dolor para poder eliminar o exonerar o evacuar ese contenido intestinal, se denomina estreñimiento. Más allá de que algunos colegas en cuarto van a ver ustedes como especialistas en gastroenterología, les pueden decir o añadir o cambiar algún concepto, pero no dense cuenta que no solamente se trata del tiempo entre la eliminación y eliminación, sino de las características físicas de la materia fecal y todo lo que acompaña. Ustedes hacen normal, es o sea, tiempo normal, con el esfuerzo mínimo necesario, etcétera, etcétera, es normal. ¿Ya? Pero si tienen que estar ahí horas sentado como este niño, por ejemplo, aquí en el bacín, hasta que se le marque el borde del bacín en las piernitas o en los glúteos, entonces estamos hablando de estreñimiento. Muchas causas de estreñimiento, ya van ustedes, desde la falta de ingestión de alimentos, de líquidos, perdón, falta de ingestión de alimentos con residuo o con fibra, porque hay mucha gente que no come esas cosas, por lo tanto se estreñen, o directamente algunas personas que lo único que hacen es cambiar totalmente de dieta y ya no existe ningún tipo de residuo porque lo poco que comen pues se absorbe y el residuo de esos alimentos es tan poca que no estimula ni siquiera al peristaltismo intestinal ni estando en la ampolla rectal estimula el centro o el estímulo defecatorio. Por lo tanto, tiene mucho que ver con un aspecto dietético también, además de el movimiento, la motilidad que una persona puede tener. Si estoy enfermo en el hospital 2 o 3 semanas y no me movilizo, obviamente que no hay ese estímulo mecánico y del bolo fecal para poder provocar el movimiento intestinal y que pueda llegar por su tránsito normal a nivel de la ampolla rectal o de la sasigma, distender aquello y ya dar la sensación de refleja de querer ir a exonerar el intestino. Entonces, esas personas que están en cama postradas permanentemente, obviamente ellos pues van a hacer cada semana, cada 10 días la eliminación o la evacuación de su contenido intestinal. Entonces, hay muchas causas que van a provocar esto del estreñimiento. Obviamente, el tipo de dieta, no se olviden, en el área rural, por ejemplo, la mayoría de la gente lo único que come es papa, chuño, la oca que producen, maíz, trigo, etcétera, y esto determina por el tipo de alimentación que tiene que las verduras son las que más fibra aportan. No se olviden que ellos traen todas sus frutitas, sus verduritas y hasta sus proteínas, como son las carnes, a vender, y lo que ellos se llevan de acá son papa, arroz, perdón, fideo, arroz y algunas otras cosas más. Por lo tanto, el tipo de dieta importa muchísimo, chicos, en este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ese es el estreñimiento. Ahora sí, la diarrea, ya habíamos dicho, la diarrea es la eliminación, según la OMS, de 3 o más deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas. Pero si nos vamos a este concepto estricto, si alguien tiene una deposición totalmente líquida al día, es diarrea o no es diarrea, y si tienen 2 es o no es diarrea, etc. Miren, para mí sigue siendo diarrea si es que una persona tiene una deposición líquida, es decir, totalmente anormal o cambiar de aspecto a lo que el paciente estaba acostumbrado. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de la materia fecal? Tiene un color amarillo o café claro, café oscuro, etcétera, semipastoso o pastoso o en muchas ocasiones moldeado. Hasta ahí son las características normales de las deposiciones, pero si es muy duro, compacto, como bolitas, etcétera, etcétera, es estreñimiento, y si es con características líquidas se denomina diarrea. ¿Sí? Más allá de que sean 3 por día, 5 por día. Y es muy importante esto de la diarrea, chicos, porque nos dice si es una gastroenteritis, una enteritis, enterocolitis o una colitis, es decir, eso ya nos habla de qué segmento del tubo digestivo está, porque hay que ver la cantidad y la frecuencia. No se olviden que mientras más cercana al tubo, a la región rectoanal, las deposiciones son mucho más rápidas, pueden ser en menor cantidad inclusive, y puede estar acompañado de algunas molestias como sensación de pujo, tenesmo, dolor, sensación de cuerpo extraño en la ampolla rectal, etcétera, etcétera. Además de esto, tenemos que ver la frecuencia. Se dice que si las deposiciones diarreicas o el proceso inflamatorio que esté provocando la diarrea asienta en el intestino grueso, las deposiciones son mucho más frecuentes, 15 a 20 o inclusive más veces en 24 horas, imagínense.
¿ya? Y si está en intestino delgado puede ser 8, 10, 12 veces por día. Entonces es importante que veamos hasta el número de evacuaciones para tratar de ubicarnos en qué segmento del intestino estaría y darle el título, ¿no? Porque si se acompaña de náuseas, vómitos, dolor intestinal y aumento de la frecuencia de deposiciones 8 a 10 veces y además tiene vómitos, entonces el diagnóstico será gastroenteritis o gastroenteritis directamente, ¿sí? Entonces, fíjense, si no se acompaña de náuseas, vómitos, entonces el estómago se le exonera, entonces ya dirán ustedes una enterocolitis, enteritis o una colitis. Fíjense esos términos para hacer el diagnóstico de este defecto. Porque el diagnóstico no vamos a poner nosotros diarrea, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes ya pondrán una gastroenteritis, una enteritis, una colitis, etcétera, etcétera. Entonces, no se olviden, la diarrea es eso, pero tienen que ver ustedes que hay mucha gente que tiene su propia terminología, ¿no es cierto? No dice diarrea. A ver, ¿alguien me puede decir qué otro término utilizan para decir esto? Vamos, un término común, a ver. ¿Cómo también se llama la diarrea? ¿O qué dicen ustedes cuando dicen, ay, no, no puedo ir porque, no puedo ir a la fiesta, ¿por qué? Porque estoy con, no dicen diarrea, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Ya pues díganme, ¿qué término usan? Disentería, doctor. Ya, ahorita vamos a hablar de disentería por si acaso. Bueno, términos comunes, ¿no es cierto? Estoy con corre, dicen, El, es- a ver, el perdón. estómago está aflojado, doctor. Exacto, si tengo el estómago flojo, dicen, pero Echalera también, dicen, doctor. exacto, quechalera, eso es en quechua, ¿no es cierto? Decíamos quechalera, está mixto con quechalera y todo lo demás. Pero si se fijan en esta imagen, él está corriendo al baño, ¿no? Ellos que dicen, estoy con corre, o corre como que te alcanzo. O por el lado de Tarija, ¿qué dicen? Por el lado de Tarija, a ver qué dicen esto. ¿Cuál es el término? Estoy con desarreglo, no, sí, creo que dicen desarreglo, ¿no? Estoy con desarreglo. ¿Y qué es desarreglo? Es diarrea. Otros dicen, por ejemplo, del norte de Potosí o también de Chuquisaca, San Lucas y todos los demás, siempre dicen cursos. Doctor, estoy con cursos, dicen, o sea, curso es diarrea. Desarreglo es diarrea, ¿sí? Entonces, vean esos términos que nosotros utilizamos. Echalera, obviamente, es un término que está en quechua. Entonces, no se olviden, la diarrea hay que estudiarle, van a ver ustedes en gastroenterología los tipos de diarrea que existen, diarrea osmótica, diarrea inflamatoria, etcétera, hay un montón de diarreas que se clasifican por su fisiopatología. Pero lo que nos interesa a nosotros, por fisiopatología les enseñarán no sé si en fisiopatología lo estarán viendo y habrán visto, pero en gastroenterología sí van a ver ese tipo, porque yo conozco todo el programa de primero a quinto de las asignaturas como director. Entonces, sí hay la clasificación de la diarrea. Lo que nos interesa a nosotros, chicos, de la diarrea es que tenemos que ver las características de la diarrea, no simplemente decir el paciente tiene diarrea desde hace 3 días, no, veamos cuántas veces al día, porque no es lo mismo que alguien haga 1 o 2 veces que esté haciendo 8, 10 o 20 veces al día, porque repercute en el sistema hemodinámico del paciente, repercute también en el diagnóstico y en el tratamiento. Es muy diferente, porque una diarrea inflamatoria simplemente no se debe dar antibióticos, ustedes saben muy bien, pero a cualquier diarrea ya todo el mundo está yendo a comprar ampicilinas o trimoxazol y todo lo demás. Es igualito que la tos, creo que habíamos hablado que la tos es un acto reflejo, es defensivo, por lo tanto no debemos parar la tos si es que existe secreción, porque se debe eliminar todo aquello. En la diarrea lo mismo, no debemos parar la diarrea, salvo en excepciones contadas, que les voy a decir en qué caso debemos dar los médicos tratamiento para detener la frecuencia de eliminación de heces líquidas o diarreicas. Entonces, la diarrea hay que ver las características igualito que del vómito, por ejemplo. No habíamos dicho qué tipo de la diarrea. Su compañera hace ratito ha dicho disentería. ¿Qué es la disentería? ¿Quién de ustedes me puede decir? Chicos, ¿qué es disentería? ¿Es una infección, doctor, por parásitos? Ya no solamente hay disentería bacteriana y baciliar, por si acaso. Sí, o sea, es un proceso inflamatorio infeccioso. Puede ser parasitario o bacteriano, por eso se dice disentería bacteriana o disentería amebiana por los parásitos. En este caso estamos hablando de que las deposiciones diarreicas para ser consideradas como disentería tienen que presentar una característica especial que es sangre, con sangre presente en las heces. Además de que el volumen es muy pequeño y
es frecuente el pujo y el tenesmo, es decir, los falsos deseos de defecación, de ir al baño, van al baño, pujan mucho, hacen mucho esfuerzo y hacen un poquitito, con presencia de mucus o filamentos de mucus y estrías de sangre, o sangre directamente. A eso se denomina entonces disentería. Ese es otro término que tienen que conocer ustedes, ¿ya? A ver, otro término que utilizamos mucho en diarrea es la lientería. ¿Qué es la lientería? ¿Quién de ustedes me puede decirlo? Es cosas que yo pregunto en el examen, por si acaso. En la que se puede reconocer alimentos no bien digeridos, doctor. Ya, perfecto. La lientería son eliminación de heces diarreicas con la presencia o la existencia de alimentos no digeridos o parcialmente digeridos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el proceso de diarrea que está ocasionando esto es de tubo digestivo alto, es decir, a nivel de intestino delgado, no de intestino grueso por si acaso, porque en intestino grueso ya el alimento debería de llegar totalmente preparado, no se olviden, ¿sí? Entonces, ¿dónde tiene que hacer a nivel de tubo digestivo alto? Por los jugos pancreáticos, los jugos biliares y todo lo demás. Esto debería de estar ya triturado, preparado y todo aquello el alimento para que se absorba, pero ha habido algún proceso inflamatorio que ha acelerado el tránsito intestinal, que no ha dejado que el alimento termine de prepararse, el bolo alimenticio estoy hablando, y que ha pasado por el resto del tubo digestivo parcialmente digerido. A eso se denomina lientería, lientería. Entonces ya están aprendiendo los términos, disentería, lientería. Esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? A ver, acá no tengo, no he puesto eso, pero bueno, es fácil acordarse, ¿no? Esteatorrea en diarrea, tipos de diarrea, por su característica física estamos hablando. Esteatorrea, ¿qué es? Gases malolientes. Ya, perfecto. Ya, ese es malolientes, pero ¿por qué? ¿Por qué serán malolientes? A ver, ¿qué creen que tiene? Hemos dicho la primera, restos alimenticios. Grasa. Muy bien. Muy bien, grasa. Son deposiciones diarreicas con abundante presencia de grasa, y eso le da ese mal olor que ustedes me están diciendo. Pero además, la característica de esto, a diferencia de las otras, es que es de mayor volumen, ¿sí? Es en abundante cantidad. Y además son muy livianos en la taza, etcétera, sobrenadan, no se depositan al fondo como las heces moldeadas y todo lo demás. Y son absolutamente fétidas. ¿Eso qué significa? Que tiene abundante contenido de grasa en la materia fecal. ¿Y qué significa? Mala absorción de grasas. Es decir, aquí ya estamos hablando de una patología que se llama mala absorción de grasas, o que el funcionamiento hepático en la producción de bilis está alterado. No se olviden, la bilis es un excelente saponificador para producir, mejor dicho, el desdoblamiento de las grasas de la alimentación y puedan ser absorbidas. Entonces, no se olviden esos términos que estamos hablando, pero hay uno más que se denomina creatorrea. Creatorrea, ¿qué quiere decir eso? A ver. Creatorrea. Vamos, chicos, no busquen en su internet, en el examen no creo que hagan eso, ¿no? Que se elimina bastante cantidad de proteínas, doctor, en las heces. Muy bien. Eso se denomina creatorrea. Cualquiera diría que lo está eliminando creatinina. No, creatorrea es la presencia de deposiciones líquidas con abundante cantidad de proteínas. Pero ¿en qué caso puede haber? Entonces ya estaríamos hablando de un síndrome de mala absorción, que también provoca procesos diarreicos. Síndrome de mala absorción de proteínas, por ejemplo. Y van a ver en gastroenterología que existen muchas enfermedades que pueden provocar síndromes de mala absorción. Bien, chicos, con esto ya se dan cuenta, más o menos tienen algún conocimiento de qué significa y por qué tenemos que estudiar las características de esto y no limitarnos simplemente a decir tiene diarrea 3 veces al día, sino las características. Y también ahí está, ojo con lo que les digo, por ejemplo, la diarrea, las características típicas de la diarrea en puré de arvejas. O sea, puré de arvejas como diarrea, o sea, con puré de arvejas, no. Hay ese tipo de diarrea, ¿sí? Diarrea en puré de arvejas o en agua de arroz. En agua de arroz, este doctor está mezclando caca con comida. No, o sea, es real. Cuando hablamos, por ejemplo, han debido ver, no sé si en bacteriología, cuando del famoso cólera,
la característica típica, viendo la diarrea, nomás uno veía que se hacía diagnóstico, ¿no? Veías la característica de agüita de arroz, es decir, un arroz semicocido tipo risotto, digamos, con una especie de caldito por ahí, agüita estoy hablando, no de la diarrea, ¿no? Entonces, a eso se denomina la diarrea en agua de arroz, y eso es típico del cólera, ¿sí? Estamos hablando de enfermedades diarreicas. Y si hablamos de puré de arvejas, también hay, por si acaso, en jalea de grosellas cuando hablamos de disentería. Parece una especie ¿cómo es esto? Mermeladita de grosellas, de frutilla, etc. Eso quiere decir que existe infección agregada, o parasitaria o bacteriana. Cuando hablamos de diarrea por E. coli, por ejemplo, de una de las variedades que son las más severas, es en puré de arvejas, es decir, como si hubiesen aplastado las arvejitas. Bueno, conocen el puré, ¿no es cierto? Parecido a eso. Entonces, nos orienta inclusive al agente etiológico, chicos, la diarrea. Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces, no nos olvidemos de los grandes síntomas, y de los pequeños síntomas están la distensión abdominal, borborismos, flatulencia. Bueno, lo que dice la gente, no se me hincha la barriga, hay mucho ruido en la barriguita. Eso se denomina borborismos, y la eliminación de contenido gaseoso del tubo digestivo por la región anal de manera silenciosa o de manera ruidosa, ¿no? Ya saben, ¿no? Se denomina flatulencia, ya saben. Y obviamente todo aquello determina una distensión abdominal, que se conocen como pequeños síntomas, también llaman a veces dispépticos a esto, y los síntomas propios de la región rectoanal. Ahí sí habrá, qué sé yo, rectorragia, proctorragia, ardor de la región anal, habrá la sensación de ano húmedo, sangrado de la región anal, estamos hablando de rectorragia, por ejemplo. Es decir, síntomas propios. Ahí está el pujo, el tenesmo, que es la sensación de evacuación incompleta de intestino, es decir, de exonerar el contenido de la materia fecal, etc. Pequeños síntomas. Bien, con eso terminamos, por favor, chicos, todo lo referente a los signos y síntomas del tubo digestivo. Así a la rápida hemos pasado, porque necesitamos avanzar un poco más. La próxima clase vamos a hablar ya directamente de lo que es el examen físico en semiología digestiva. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos el día lunes en clases, chicos. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.